Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Se ha cumplido una semana de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa de ese país de Ucrania, y desde el primer momento la solidaridad de todo el mundo y también, por supuesto, de la sociedad española se ha desbordado. Pero llega un momento en que alguien tiene que hablar de canalizar esa solidaridad, de hacer una solidaridad eficaz y racional. De eso vamos a hablar hoy en Enfoque. El Ayuntamiento de Toledo convocó el jueves pasado de forma extraordinaria al Consejo Local de Cooperación, un órgano en el que están representadas las diferentes organizaciones y entidades que desde la ciudad trabajan en ayuda a la cooperación y el desarrollo. Entidades locales como Escuelas para el Mundo y realidades que tienen una implantación nacional e internacional como Cáritas, Médicos del Mundo o Cruz Roja. El motivo de la convocatoria, con carácter de urgencia, era unificar criterios y mensajes a la hora de canalizar la ayuda que desde muy diferentes lugares se quiere enviar al pueblo de Ucrania, que lleva ya más de una semana de guerra. La iniciativa es muy loable y ejemplarizante. Ojalá y se copie en otras administraciones, porque tan necesaria es la ayuda como la eficacia y la organización de la misma. Es la solidaridad con sensatez, como ha dicho Fernando Gutiérrez, presidente del Consejo. Actuar con sensatez para no producir un desencanto grande que hace mucho daño a la ayuda humanitaria ante situaciones de este cariz, que desgraciadamente no acabarán cuando acabe la guerra, sino que continuarán con las consecuencias de esta guerra. Se cumple una semana de guerra y desde el primer momento se han multiplicado las acciones solidarias buscando recoger alimentos, medicamentos y ropa para hacerlas llegar a Ucrania o a las zonas fronterizas. Una solidaridad necesaria, pero que también hay que saber canalizar y organizar para que realmente sea efectiva. Estas entidades, Cáritas, Médicos del Mundo, Cruz Roja o UNICEF, llevan años trabajando en la zona. Cuentan con personal desplazado a aquellos lugares, saben de las necesidades puntuales, de las dificultades para que la ayuda llegue y también del desasosiego en el que están tantos ucranianos que viven en nuestro país y que necesitan ayudar a sus compatriotas. En la web de cada una de estas entidades se puede consultar las cuentas bancarias en las que hacer los donativos. Además, insisten en que, por desgracia, la ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo. Ayuda económica para hacer llegar a la zona de conflicto, pero también hay que ayudar en España, en Toledo. El Ayuntamiento de la ciudad está preparando un inventario de viviendas vacías que va a poner a disposición de las familias que puedan llegar a nuestra ciudad. Igualmente, desde entidades como Cruz Roja han habilitado un programa de búsqueda para que los ucranianos residentes en España puedan localizar a sus familiares en aquel país. También lanzan una petición para que realicen labores de traducción una vez lleguen a Toledo. Se trata de ayudar de forma eficaz y organizada, aportando cada uno aquello en lo que podamos ser útiles, siguiendo los criterios de quienes llevan trabajando en guerras y con refugiados desde hace décadas, porque desgraciadamente la de Ucrania no es la única guerra en el mundo. Estamos ya de vuelta, vamos a presentar a nuestros invitados, algunos de ellos los han visto en nuestro vídeo. Fernando Gutiérrez, director del Consejo Local de Cooperación del Ayuntamiento de Toledo y el hombre de Escuelas para el Mundo en la ciudad. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias por vuestra invitación. Muchas gracias a ti por venir. También está con nosotros Ana Belén Rojas, de Médicos del Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Rodríguez, portavoz de Cruz Roja de Castilla-La Mancha. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bueno, alguien tenía que decirlo. Solidaridad sí, pero con sensatez. Y le tocó a Fernando y estuvo apoyado por vosotros y por esta iniciativa loable, necesaria y valiente, hay que decirlo, del Ayuntamiento de Toledo, que en apenas 24 horas se puso en marcha y dijo, cuidado, hay que lanzar este mensaje único, este mensaje claro, concreto, y este mensaje de que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Fernando. Sí, en primer lugar, pues gracias por la posibilidad que tenemos de expresar nuestras opiniones en este programa y también gracias al Ayuntamiento por esta convocatoria que tuvo urgente, a la que nos sumamos las organizaciones de la ciudad, tanto organizaciones de cooperación al desarrollo como las asociaciones vecinales también, para intentar organizar y dar coherencia a la ayuda necesaria a Ucrania. Lamentamos mucho, como por supuesto, este conflicto bélico, como todos los conflictos, lo lamentamos y lo denunciamos. Creemos que la guerra es la última de las soluciones y nunca se tendría que haber llegado a esto. También abogamos
por una solución lo más rápida y pacífica de este conflicto. A partir de ahí, lo que queremos transmitir a esta primera idea es que es necesario que la ayuda sea coordinada y la ayuda sea eficaz. Por eso nos sumamos y estamos trabajando en el seno del Consejo Local de Cooperación, porque todas las ayudas que salgan de la ciudad de Toledo sean coherentes y respondan a un principio básico de la cooperación, a una necesidad en terreno, es decir, a lo que nos demanden desde allí, ¿no? Y por eso pedimos a todos los ciudadanos que todas las ayudas se dirijan a través de organizaciones que ya tienen experiencia de trabajo en Ucrania y en países vecinos, y que fundamentalmente se prioricen las ayudas económicas, porque es lo que nos va a permitir responder en cada momento a la necesidad que pueda haber de ayuda y de los bienes que se necesiten en cada momento, en función de una situación que va a ser cambiante día a día. Ana Belén, Ana, me has dicho que te llame Ana, pues yo también, Ana. Muy bien. Ana Belén, Médicos del Mundo llevan mucho tiempo trabajando allí en Ucrania. Esta guerra no es de ahora, desde el 2014 diferentes entidades internacionales vienen denunciando la agresión de Rusia contra Ucrania. ¿Qué es lo que os cuentan vuestros compañeros que están allí? Pues como decías, Ana, Médicos del Mundo lleva desde 2014 en la zona, concretamente en la zona de Donetsk, que es la zona en la que durante todos estos años, incluso sin haber declarado un conflicto armado, ha seguido habiendo pues mucha tensión. Entonces, el trabajo que veníamos desarrollando en la zona se centraba directamente a través de unidades móviles en acudir y asistir a las personas de esa zona, porque ya las infraestructuras estaban muy debilitadas en la zona. Este conflicto lo que ha venido es a empeorar aún más la situación. Cuando estalló el conflicto, cosa que nosotras en nuestro trabajo teníamos como algo poco probable, lo primero que hicimos fue poner a salvo a nuestros equipos, si bien teníamos preparados ya unos kits de contingencia en caso de que estallara pues un conflicto armado. A los 2 días de estallar el conflicto, nuestros compañeros ya retomaron el trabajo, porque contábamos con un equipo de 94 personas, de los cuales 90 se quedaron dentro del país. Y lo primero que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido esos materiales que teníamos de contingencia, hacer la evaluación de los hospitales de las zonas en las que estábamos, también de la zona de Kiev, y repartir ese material que principalmente es de traumatología y material quirúrgico. A partir de ahora se sigue haciendo continuamente la evaluación de necesidades, estamos en contacto continuo con nuestro personal que está en diferentes puntos del país y nos va remitiendo cuáles son las necesidades específicas. Hay una cuestión que es muy importante a destacar, y es que se está viendo que muchas personas están saliendo del país, son personas refugiadas, pero también hay otras muchas personas que no están saliendo del país. En Ucrania, y concretamente en la zona de Donetsk donde nosotros estábamos, el 31% de la población tiene más de 60 años, con lo cual hay problemas de movilidad, aparte de que fueron personas que en su momento decidieron no moverse de sus hogares y permanecer allí, ¿no? Entonces, hay necesidades de atención básica de salud, de atención primaria de enfermedades crónicas que se tienen que seguir atendiendo, además de lo que son las necesidades de un conflicto armado propiamente dichas. Esa es la visión, el alcance de Médicos del Mundo allí en Ucrania. Hablamos ahora con Cruz Roja, que junto a Cáritas yo creo que es las 2 entidades que mayor visibilidad tienen. De hecho, han aparecido en nuestro vídeo y que estamos viendo, gracias al trabajo de los compañeros periodistas, sobre todo en frontera. Jesús, ¿qué es lo que os cuentan? ¿Cómo está la situación y qué es lo que os piden? Bueno, es necesario tener en cuenta un poco la historia previa a todo este proceso. Las organizaciones, Ana lo acaba de comentar, venimos trabajando en Ucrania, en los distintos escenarios y los distintos territorios de Ucrania desde hace bastante tiempo, ¿no? En la zona del Donbass es uno de los lugares donde efectivamente se estaba concentrando una gran parte de la intervención, pero el conflicto que se estaba sucediendo dentro del Donbass estaba implicando varias cuestiones. Primero, la situación interna que existía en la región con respecto a las personas que allí residían, a las situaciones de salud, a las situaciones de necesidades básicas, así como a la
construcción, reconstrucción y reparación de infraestructuras fundamentales para la población, fuentes de agua, centros asistenciales que habían sido afectadas o estaban siendo afectadas por el conflicto. Esto implicaba, entre otras cuestiones además, un desplazamiento interno de población hacia otros territorios de Ucrania que requerían además la intervención con las personas que se estaban desplazando. Lógicamente, desplazas de una zona a otra, no tienes residencia, no tienes medios de vida, no puedes acceder a medios de vida, es necesario apoyar a las personas que se estaban desplazando hacia estas zonas más del oeste de la población. Otro elemento también importante a considerar, la situación económica del país. Económicamente hablando, ayer lo estaba analizando, teníamos una inflación de aproximadamente el 49-50%. ¿Esto que implicaba? Que lógicamente la población tenía muchas dificultades para acceder a medios de vida y poder satisfacer sus necesidades. Esto dibuja en alguna medida lo que es el escenario de la intervención que se estaba llevando a cabo dentro del propio país de Ucrania. Hace 10 días se produce esta situación a la cual estamos asistiendo en estos momentos y además de lo que serían las personas desplazadas internas que se mueven dentro del propio país, empiezan a salir, ya hay más de 1,5 millones, seguramente hoy ya habrán subido a estas horas de la noche, tendremos datos más actualizados de cuántas personas han subido y se empiezan a desplazar hacia otros países. Empiezan a salir, lógicamente, pues para proteger su vida. Y ahí en estos momentos lo que aparece es nuevas necesidades que en última instancia es la continuidad de lo que ya se estaba viendo en la intervención dentro del propio país, que están centradas en elementos muy básicos, como es el acceso, lógicamente, a alimentación, el acceso a abrigo, la protección, el restablecimiento de las relaciones y de los contactos con sus familias de origen. Actualmente los medios de comunicación o los sistemas de comunicación telefónica que tenemos son bastante robustos, pero no obstante hay momentos en los cuales se puede perder esa comunicación o se pueden separar las familias. El contactar y que las familias puedan entrar en contacto entre ellas también es otro trabajo muy, muy importante que se está llevando a cabo en estos momentos. Anecdóticamente, bueno, pues uno de los trabajos que estamos desarrollando dentro de estos grupos, con estos grupos que se están desplazando, pues es la donación de tarjetas móviles, por ejemplo, para que puedan mantener contactos con los familiares, ya que la tarjeta que pueden traer de su lugar de origen probablemente no sea válida en el lugar donde están en estos momentos. Claro, son cosas en las que caéis, en las que pensáis los que estáis allí o los que tenéis esta desgraciada, ¿no?, experiencia de tantos años y de tantos conflictos acumulados. Pues claro, a nadie se le ocurre donar una tarjeta de un teléfono móvil, por lo menos a mí no se me ocurriría. Insistís mucho en el hecho de que la ayuda tiene que ser económica y que la ayuda se tiene que canalizar a través de entidades que trabajen allí. Cruz Roja, Médicos del Mundo, ACNUR, Cáritas también está allí trabajando desde el 2014. Y este es un mensaje, Fernando, que puede no caer bien en esta corriente de solidaridad a la que estamos asistiendo, en esta sucesión de historias humanas. El señor que se coge la furgoneta en Vigo y en 3 días se planta en la frontera de Polonia y recoge a los niños y se los trae para acá, los autobuses. Claro, el mensaje, por decirlo de alguna manera, Fernando, puede no caer bien, puede ser contrario a esa predisposición a ayudar que tenemos todos, ¿no? Bueno, nosotros aplaudimos cualquier iniciativa solidaria, obviamente, porque todos somos organizaciones solidarias. Escuelas para el Mundo no trabaja en Ucrania ni piensa trabajar en Ucrania porque nuestra vocación no es trabajar en Europa. Pero eso no significa de que la ayuda no tenga que ser de acorde a las necesidades. Yo aplaudo a todas aquellas personas que se han sumado a las iniciativas que hay este año, pero digamos que las organizaciones de cooperación tenemos un decálogo para situaciones como esta que no son nuevas. Hay muchos conflictos en el mundo actualmente y es una historia repetida. Lo que nos sorprende es que está siendo en Europa en unos contextos socioeconómicos parecidos a los nuestros y nos sorprende más. Dice, pero bueno, es que de repente esto me puede pasar a mí, ¿no? Sí, son gente como nosotros, visten como nosotros. Esto tiene también una crítica muy interesante, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no?
visten como nosotros, es que nos asimilamos a ellos más fácilmente que con un conflicto que puede haber en el Sahel, en América Latina o, pues, no sé, en el sudeste asiático, ¿no? Sí, pero eso no significa que no haya que actuar de la misma manera. Hay pues, una serie de normas básicas. Lo primero, uno antes de ayudar se tiene que informar a quién ayuda y dónde va a ir esa ayuda y cómo la va a canalizar, etcétera. O sea, no vale una noticia de WhatsApp que me dice tal día en tal sitio se recoge. Hombre, hoy, como decía Jesús, hay muchas formas de informarnos de para qué son. O sea, si yo quiero ayudar, quiero que mi ayuda sirva, no solamente, más allá de ese sentimiento espontáneo de solidaridad que afortunadamente muchas personas tenemos, quiero que me ayude. Entonces, lo mejor es que yo me informe, mire, pues bien en las páginas web de las distintas organizaciones o en qué me gustaría colaborar. O sea, me gustaría ayudar a que la gente tenga alimentación, a que se les garantice su educación, su asistencia sanitaria, a acoger a personas cuando vengan a España, pero para todo eso hay unos procedimientos ya establecidos y que no son nuevos. Aquí nos va a desbordar porque nos pilla el conflicto muy cerca. Entonces yo espero no caer a nadie mal porque diga que hay que ser solidario. Al contrario, es que creo que hay que ser solidario. Ahora bien, también hay que hacerlo informados, sabiendo cuál es la situación, siendo consciente que es una situación que va a cambiar día a día, como está siendo. Estamos continuamente, que si hay corredores humanitarios, que no los hay, que por supuesto nosotros desde la sociedad civil exigimos que tiene que haber esos corredores humanitarios, porque los derechos no se pierden por una guerra. Aún en guerras hay convenios internacionales que establecen los derechos de la población civil, especialmente de los más vulnerables. Entonces lo que nosotros pedimos es que se haga todo lo posible por garantizar la protección de esas personas. Y quien más lo puede hacer es las organizaciones que trabajan allí ya y con recursos. Y los mejores recursos son los económicos. ¿Por qué? Porque van a poder valorar lo que se necesita hoy y adquirirlo en el terreno o cerca, en Ucrania o en los sitios cercanos, ¿no? Un bien que recogemos hoy aquí, pues a lo mejor mañana ya no es necesario, porque hay muchas mantas, porque los alimentos hasta que los vemos se caducan, porque no sabemos cómo distribuirlos, porque hay un excedente de una cosa. Entonces, creo que por eso no vamos a caer mal a nadie, que ayuden, pero que ayuden con cabeza. Bueno, hablábamos, por ejemplo, los medicamentos, enviar medicamentos, material, pues se ha dicho, vendajes, betadine, agua oxigenada, algodón, antiinflamatorios, analgésicos. Vamos a ver, todo eso lleva unas normas. Totalmente, además hay una legislación a nivel internacional que regula cómo se deben trasladar y dispensar pues, todos los productos sanitarios, ¿no? A mí sí que me parece importante destacar cómo se organiza la ayuda humanitaria una vez allí, ¿no? Es importante que entendamos que pues, Médicos del Mundo no actúa libremente en Ucrania haciendo lo que considera, ni Cruz Roja ni ninguna otra entidad. Trabajamos en coordinación y en conjunto, y para eso se establecen mesas de trabajo sectoriales para que todos compartamos información y para organizar el trabajo que hacemos, tanto dentro del país como en la frontera con los refugiados, incluso con las personas que están en tránsito. Creo que sí, eso es importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que las organizaciones que estamos y que estamos acreditadas trabajamos siempre en red y en coordinación. Eso nos ayuda a hacer una identificación mayor de las necesidades de, independientemente de la zona en la que pueda estar una entidad u otra, poner en conjunto y establecer realmente en cada momento, que es muy importante lo de en cada momento, cuáles son las cosas que hacen falta. Y además es importante también, cuando somos entidades que trabajamos en la zona, ya tenemos una red de trabajo allí con unos proveedores que también dependen económicamente del trabajo que hacemos las entidades. Entonces, es una manera también de ayudar y apoyar a las personas que hay allí, al tejido local. Efectivamente, sí, al tejido local. Y eso es algo que tampoco se nos tiene que olvidar. Concretamente con el tema de los medicamentos, pues a ver, podemos recabar medicamentos y enviarlos, pero no tenemos ninguna garantía de cuáles son las condiciones de esos medicamentos en ese traslado. Una vez que llegan allí, ¿dónde llegan esos medicamentos? ¿Quién los va a poder dispensar? Hay muchas cuestiones que, igual que unas mantas pueden llegar a un almacén y
una entidad las puede dispensar, un medicamento no lo puede dispensar un voluntario de una organización, tiene que ser un personal facultativo que sea capaz de hacer una valoración sanitaria de la persona a la que se lo está dando. Entonces, sí, yo creo que este conflicto nos ha pillado, como decía Fernando, lo asimilamos también a lo que son nuestra estructura, porque lo comentábamos antes de empezar, el mismo día que el Consejo Local de Cooperación se reunía de forma urgente a instancias de la alcaldesa en una iniciativa que, lo vuelvo a repetir, es loable y ojalá se repita. De hecho, decíamos que se había repetido, o sea, se había replicado en otras administraciones, se producía un salto a la valla en Melilla. Y hemos visto en las imágenes y sabemos que hay centros de internamiento de extranjeros donde no se cumplen las medidas, y sabemos que hay campamentos de subsaharianos que están a las puertas de Melilla y que quieren pasar, y sabemos hasta hace 2 meses en agosto, un poquito más, 4 o 5 meses en agosto, asistimos al desalojo de una parte de la población de Afganistán. La guerra de Siria, los refugiados sirios que se quedaron en las puertas de Europa y que fueron rechazados en frontera, las mismas fronteras que se están abriendo, por ejemplo, la frontera de Hungría, ¿no?, y de Polonia. O sea, que sí que es verdad que bienvenido sea esa solidaridad, esa capacidad de empatía y de emocionarnos, pero el problema es que desgraciadamente a veces nos cansamos, decía Fernando en esa rueda de prensa, nos cansamos de ser solidarios y nos desencantamos con algunas noticias que puedan aparecer. Por ejemplo, si hablamos de refugiados, pues todo el mundo tiene, no vamos a hablar de la famosa pancarta Welcome Refugiados, pero es que acoger a un refugiado, acoger a una familia no es cuestión de vente a mi casa y te quedas conmigo, es todo mucho más complejo, y sobre todo que hay que tener en cuenta las personas, ¿verdad, Jesús? Sí, a mí me gustaría profundizar, ahora después hablamos de esta cuestión, en 2 o 3 principios básicos que mis compañeras han enunciado anteriormente, que probablemente refuercen el mensaje que queremos transmitir. En primer lugar, la ayuda tiene que responder a una identificación de las necesidades que lógicamente se hace sobre el terreno. Este es un elemento importante. Segundo, la ayuda es coordinada y organizada. Las entidades que estamos interviniendo nos relacionamos, hablamos entre nosotras, hablamos lógicamente con los gobiernos y con las autoridades de los entornos donde se está interviniendo. No es una respuesta que esté descontextualizada ni fuera de esa organización de la respuesta. Es más, pongo por un ejemplo que nos sirve también poco para ilustrar este ámbito, ¿no? A lo largo de esta experiencia de muchos años, lo que hemos hecho es alcanzar un acuerdo entre todas las entidades para establecer, digamos, unos estándares mínimos y comunes y compartidos de intervención, lo que conocemos como el proyecto Esfera, ¿vale? Es un acuerdo entre las entidades que decimos en qué consiste un kit de primeros auxilios, y los kits de primeros auxilios que pueden mandar Médicos del Mundo son los mismos que puede mandar Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, es decir, son productos estandarizados que todo el mundo en las acciones humanitarias los conoce, que son rápidos de implementar y rápidos de utilizar. Este es un elemento fundamental, porque en las tareas de intervención la logística representa un elemento fundamental, y poder intervenir rápidamente, no perder tiempo en colocar cosas, nos asegura la respuesta, nos asegura el poder dar lugar a una respuesta. Esto es un elemento también que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y el tercer elemento que hemos comentado anteriormente y que refuerza en alguna medida en nuestro planteamiento es el impacto económico en el territorio. Hablábamos anteriormente, Ucrania, 49-50% de inflación, necesidad de mantener y conservar los medios de vida. Y los medios de vida, a fin de cuentas, es la producción, es el trabajo, es el que una persona pueda pues desarrollar una actividad económica. Pues una persona que tiene una tienda, un supermercado, vender sus cosas, comerciar. Quien tiene una gasolinera, pues vender combustible, por ejemplo, ¿no? Claro, si la población se está desplazando, si no tiene medios de vida para poder hacer compras, la economía se hunde.
y el impacto sobre la sociedad en la cual se está produciendo ese conflicto se duplica. Este es un elemento también importante. Por tanto, la ayuda que se puede en estos momentos prestar no solamente intenta ser eficaz en el sentido de que intentamos perder poco tiempo en labores logísticas y mucho tiempo en la intervención, sino también tiene un impacto sobre la economía de la zona. Es decir, la gente puede seguir trabajando, el comerciante puede seguir comerciando, el fabricante de mantas, por ejemplo, puede seguir fabricando mantas que nos las va a vender, y hay gente que está en ese territorio que puede seguir manteniendo su actividad laboral, su trabajo, y que no va a perder su trabajo ni sus medios de vida. Esto también es un elemento muy importante que nos ayuda en el conflicto, en la fase de ayuda, pero también nos prepara para la fase de reconstrucción. Si echamos abajo la economía, si la economía de un territorio se viene abajo, después la reconstrucción de ese territorio, una vez que el conflicto por ejemplo, ha pasado, va a ser más difícil. Si la economía se mantiene en una situación más o menos estable, evidentemente va a ser más fácil reconstruir el territorio, va a ser más fácil avanzar en esas tareas que veníamos hablando en los teóricos de la cooperación, entre la vinculación entre la ayuda, la reconstrucción y el desarrollo, ¿no? Esto tiene que ser una acción lineal. Bueno, más que lineal, realmente es una acción que va a la misma vez. Al mismo tiempo que estamos ayudando, estamos empezando a reconstruir y a que las sociedades se puedan desarrollar. Sí, en ese sentido, un paréntesis, por ejemplo, Manos Unidas, que es una entidad muy bien implantada en España y que desarrolla multitud de proyectos, por ejemplo, en América o en África. Como no tiene socios locales en Ucrania, pues ha decidido que toda la ayuda la va a canalizar, en este caso, a través de Cáritas, que sí que está trabajando en Ucrania y en toda la zona. Es una cuestión de eficacia, de eficiencia, ¿no? Tenemos esto, ¿cuál es el partido mayor que le podemos sacar? ¿De qué forma? Pues vamos a hacerlo así. Lo que pasa es que a veces nos obnubilamos. Yo creo que es fundamental trasladar a la población que cuando las ONGs pedimos apoyo económico, no lo estamos pidiendo para las propias entidades, sino lo estamos pidiendo para la población. Al final, eso se va a traducir en materiales y en ese fomento de la economía local que acaba de explicar perfectamente Jesús. Muchas gracias. Bueno, nada. hablabas de reconstrucción de la economía, de reconstrucción del terreno, pero por delante de todo esto está la reconstrucción de las personas, ¿no? Correcto. Las que se han quedado allí porque han decidido quedarse allí, y las que han decidido salir y que, bueno, hablábamos de 1.200.000, bueno, la cifra va subiendo día a día. A priori todos decimos, pues que vengan, vamos a acoger a refugiados, a acoger a familias ucranianas. Cuidado, que todo esto también hay que hacerlo bien para no provocar ni un desencanto, ni provocar incluso algún que otro conflicto, ¿verdad, Fernando? Y sobre todo estos impulsos que tenemos de coger la furgoneta y plantarnos allí. Te va a tocar todo lo malo. Sí. Bueno, entiendo que bueno, quien te conoce sabe cómo eres. Mi labor como representante no de una ONG concreta, sino en este caso de todas las organizaciones de Toledo, es hablar desde lo abstracto, lo más teórico, y sobre un poco los principios. En este sentido, en cualquier situación hay que respetar unos principios. El primero son los derechos humanos. Entonces, las personas que son víctimas de un conflicto, pues ven violados o bien violentados muchos sus derechos humanos. Y especialmente hay que ser cuidadoso con las personas más vulnerables. Antes hablaba Ana de que la edad media es muy alta en Ucrania, en algunos lugares, pues las personas mayores. Por supuesto, las mujeres y las niñas, que son siempre víctimas doblemente en los conflictos, en general la infancia. Y a la hora de acoger, como vengo diciendo, hay que seguir los procedimientos establecidos en España. A nivel internacional existen unos procedimientos para acoger a un niño, para acoger a una niña, que hay que respetar en todo caso. Es decir, lo primero es que hay que hacer todo lo posible para que esos niños, por hablar del caso de los niños, estén con su familia. Y cuando hay una acogida temporal o definitiva, siempre tiene que ser porque no quepa otro remedio. Bueno, yo sé que en este caso está habiendo personas que van allí porque se traen a niños que han tenido acogidos temporalmente, sí, bueno, y tal. Eso tiene... Bueno, o alguien que va y se trae a su hijo, que es que estaba la familia separada. No, pero me refiero a ese boom que está habiendo también. Estos días ha salido una lista
para apuntarse a quien quiera acoger niños, bueno, que todo el mundo sepa que quien acoja a un niño va a tenerse que someter a los controles de la administración, como no puede ser de otra forma. Para acoger un niño, y que lo sepa todo el mundo, lo primero que hay que acreditar es que soy una persona que no estoy condenada por delitos sexuales, obviamente. Es decir, ¿y por qué hablar de esto? Porque hay que saberlo, es decir, ¿y por qué me preguntan a mí eso? Porque tú te ofreces para acoger, pero nadie te conocemos, y lo primero que hay que garantizar son los derechos de esos niños, de esas personas, y así en general. Y luego estos días hablábamos de que, a ser posible, la acogida de refugiados tiene que ser institucionalizada y preservando su máxima autonomía y la posibilidad de insertarse e integrarse en nuestra sociedad. Y eso se hace fundamentalmente en vivienda donde viven las personas refugiadas, no compartiendo una familia de la que dependen absolutamente todo, sino ya tienen que buscar su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, las acogidas en familia son excepcionales, no normal, y por eso hablábamos el otro día, es que haya pisos de acogida gestionados por las entidades o por la administración, donde esas personas van a venir y van a tener ahí, se va a intentar que lo antes posible sean personas autónomas. El ayuntamiento, de hecho, está elaborando un censo, un inventario de viviendas. Sí, así es. Y además de las que ya dispone la administración, creo que la idea es, por lo menos eso en Toledo se ha ofrecido así, dar ayuda a las entidades que ya son, también igual que en la cooperación humanitaria, ya son especialistas en acoger. Es decir, ya en Toledo hay entidades que están acogiendo a refugiados de otros lugares, es decir, que ya saben cómo se hace, saben cuál es el procedimiento para que esas personas se sientan aquí lo mejor posible. Es que no es tan fácil. No, es necesario tener en cuenta muchos factores importantes, y Fernando ha mencionado algunos de ellos que tienen, desde luego que tienen mucho sentido, ¿no? Un ejemplo que no lo ha planteado Fernando, pero es una realidad. Es decir, en una situación de conflicto como el que estamos viviendo, por ejemplo, todos los procesos de adopción internacional quedan paralizados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una necesidad por parte de las autoridades públicas, de los gobiernos, de preservar el interés, lo que legalmente dicen, el interés superior del menor, ¿no? Es decir, que no se produzcan situaciones en las cuales estos niños, estas niñas, pueden ser víctimas de determinadas redes de trata y de explotación. Claro, eso es un elemento fundamental, ¿no? Perdona que te interrumpa. Estamos todos volcados en la solidaridad, pero gente mala o gente con malas intenciones sigue existiendo. O sea, que es que no nos volvemos todos buenos de la noche a la mañana. No, sí, efectivamente, esto es un elemento importante a tener en cuenta. Otro elemento fundamental es que en cualquier caso un niño o una niña que no tiene, que no se preserva esa tutoría legal, que no tiene ese tutor legal, en el momento que entra en el Estado español, existe una competencia básica, que es de las comunidades autónomas, que son quienes van a ejercer la tutela de ese niño o de esa niña que no viene con su persona que sea padre, madre o tutor legal, ¿no? Que es como, ¿os recordáis, no? Lo que nos ponían en la firma, ¿no? Padre, madre o tutor legal. Bien, pues ese sería un poco el elemento que hay que preservar y hay que tener en cuenta. Lógicamente, para que la administración conozca que esa persona tiene en España, que ese niño o esa niña está en España, tiene que haber un proceso de puesta de información a disposición de esa información. Y esto, lógicamente, es un proceso fundamental que requiere que toda esa intervención esté coordinada y esté en alguna medida puesta en conocimiento de todas las personas que están interviniendo en este caso y concretamente de las administraciones, ¿no? Y, por supuesto, lo que sería la intervención ya más directa con las personas que se ven afectadas y que grupos familiares o personas individuales tienen que salir del propio país. No olvidemos que aquí hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Las personas que están saliendo del país, así como las personas que dentro del propio país se han cambiado de un lugar a otro. No olvidemos que esto también es un fenómeno importante. La situación en el Donbass vino a provocar que dentro de la propia Ucrania se estuvo hablando de aproximadamente 1,5 o 2 millones de personas desplazadas internas, que también es un elemento importante de intervención, ¿no? Un foco muy importante. En estos momentos, lógicamente, hay un desplazamiento de personas importante, en principio hacia los países limítrofes, que es donde están siendo fundamentalmente atendidas, y esperamos que si se pueda producir pues la llegada de grupos o de personas a España que en principio van a... recordáis que hace
4 o 5 días se aprobó se puso ya en funcionamiento una directiva de la Unión Europea que había sido aprobada ya casi 20 años, ¿no? Sí. La primera vez que se pone, que se pone en marcha. Claro, porque tiene un objetivo fundamental y es que se busque una eficacia en la intervención, ¿no? Bueno, sabemos que estas personas se han desplazado lógicamente por este conflicto. Es evidente que hay una situación de riesgo para su vida, pues requieren esta protección. Este es un poco lo que busca de forma resumida esta directiva, ¿no? Que llegarán a España, no sabemos en qué volumen, porque también esto es un elemento muy importante, el poder planificar en los lugares donde se está produciendo la llegada de las personas, poder planificar los desplazamientos para que haya, lógicamente, una capacidad, o se prepare la respuesta, mejor dicho, no hay la capacidad, sino se prepare la respuesta adecuada al desplazamiento que se puede llegar a producir, ¿no? Y se integren en los programas de intervención que ya se están llevando a cabo en España, que vienen llevándose a cabo en España. Aquí en Toledo tiene algunos programas con familias sirias, que han dado resultado y que han... O sea, el objetivo, el éxito de estos programas es o que bien esa familia puedan volver a su país en condiciones de tranquilidad y de seguridad, o bien que consigan la integración en España. El Papa Francisco habla muchas veces de acoger, promover, integrar. Correcto. O sea, acoger sí, pero también hay que promover y también hay que integrar, que no dependan de, pues eso, sí que es verdad, durante unos meses tiene que ser así, dependen de la tutela de personal cualificado, pero luego, como todos, o sea, yo creo que si es muy difícil que nos pongamos en su lugar, que yo creo que cada uno de nosotros, por más que queramos empatizar, llega un momento en que no somos capaces de ponernos en su lugar. Pero si nos viéramos en estas circunstancias, lo que querríamos es llegar a un lugar donde, bueno, podamos mantener una vida más o menos como la que teníamos, de donde venimos, eso sí, sin nuestra cultura, sin nuestra familia, sin nuestro arraigo, sin nuestra casa, pero bueno, más o menos en esas condiciones. Ya hemos hablado de ese trabajo que está haciendo el ayuntamiento, de elaborar ese inventario de viviendas que se puedan ofrecer. También Cruz Roja ha puesto en marcha dos programas inmediatos, ya aquí en Toledo. Uno se refiere a la posibilidad de buscar familiares en frontera, ¿no? Sí, es lo que comentamos al comienzo, el programa de restablecimiento de contactos familiares. Mira, este es para que hablemos un poco de la historia, ¿no? Sí. Allá por los años 1870, ¿vale? La Cruz Roja surge en un conflicto, el conflicto franco-prusiano, la guerra franco-prusiana en el norte de Italia. Bueno, pues en los primeros momentos se vio que uno de los problemas fundamentales que tenían las personas que eran desplazadas era poder mantener los contactos o poder localizar a las familias, poder volver a contactar con las familias. En aquellos momentos no había teléfonos y claro, las poblaciones se iban desplazando de un lado para otro y era muy difícil bueno, pues poder saber dónde está mi familia. Y entonces, bueno, se puso en marcha este programa de restablecimiento de contactos familiares, que lógicamente ha ido avanzando y ha ido progresando mucho más. Una vez que estuve en Ginebra, en la sede del CICR, estuve en la Agencia Central de Búsquedas, que es un espacio inmenso donde hay un montón de fichas en las cuales una persona dice: hola, yo soy esta persona, vengo de, mi familia es tal, estoy aquí y estoy buscando a mi familia. Bueno, pues en el momento que se pueden estar buscando y cruzando esos datos, se podían lógicamente localizar. Este es el programa de restablecimiento de contactos familiares, que lógicamente ahora mismo ya es mucho más fácil, mucho más ágil, porque hay medios electrónicos, hay medios de difusión, pero en la práctica la base es la misma. Estoy aquí, me he separado de mi familia, ¿dónde está mi familia? Quiero localizarla, ¿no? Este es uno de los primeros programas que lógicamente se ha puesto. Y otro programa interesante, otro llamamiento que hicisteis a nivel general, me acuerdo que Ana empleaba la palabra, entendemos el desasosiego, porque sí que es verdad que la comunidad ucraniana es importante en nuestro país, también en Toledo hay muchos ucranianos, conocemos a ucranianos, y claro, tú estás aquí, ¿yo qué hago? Y decías, entendemos el desasosiego, pero un poquito de calma. Y bueno, por ejemplo, una posibilidad que les ofrecíais es ser traductores, claro. Algo tan sencillo,
tan de sentido común, pero que a lo mejor no alcanzamos, ¿no? Ser traductores. Sí, no solo esa es una función muy importante, muy interesante, porque a fin de cuentas permite que la persona que llegue primero pueda relacionarse, pero a la misma vez esta persona voluntaria, por ejemplo, que es ucraniana, puede acompañar. Oye, tengo que hacer mi tarjeta sanitaria, por ejemplo. ¿A dónde voy a hacer mi tarjeta sanitaria? Yo sí sé cómo hacer la tarjeta sanitaria, voy y te acompaño. Es una función evidentemente primordial, fundamental, porque permite lógicamente poder acceder a todo el sistema de asistencia. Traductores, acompañantes, una especie de tutor, ¿no? De tutor en las relaciones sociales, ¿no? Mentor, mentor. Soy una persona que tengo experiencia, porque ya estoy aquí, lo he vivido, puedo transmitirte esta experiencia. La sociedad, claro, correcto. Bueno, esto también lo estáis haciendo con muchas personas, por ejemplo, la semana pasada lo tratábamos con el tema de la vacunación por el COVID, ¿no? Estáis acompañando también a muchas personas que por diferentes circunstancias no acceden de primera mano a la vacunación, a la vacuna, y vosotros los acompañáis, ¿no? Sí, realmente lo que hacemos es la intermediación, ¿no? La intermediación para que aquellas personas que tienen una mayor dificultad para acceder a la vacuna, porque tienen dificultades para tener una tarjeta sanitaria y demás, pues puedan acceder a esa vacunación. Yo creo que hay mantras, ¿no?, que nos acompañan en todo nuestro trabajo, que es la coordinación, el trabajo en red y la efectividad de lo que buscamos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido y en todo el trabajo que se prevé que va a haber en la ciudad de Toledo, ahora y aquí concretamente, con el tema de refugiados, hay un mecanismo que se va a poner en marcha en breve, que es la Mesa del Refugiado, ¿no?, donde igualmente todas las entidades que trabajan con población refugiada en la ciudad, en el ámbito de la acogida, pues vamos a tener ese espacio para trabajar y para ver qué necesidades hay, y el resto de entidades que no trabajamos directamente con población refugiada, pero que sí que tenemos programas de atención a población migrante, de qué manera podemos apoyar y acompañar a las entidades que son especialistas y expertas en refugio. Esto aquí en la ciudad de Toledo, pero igualmente cuando hablamos de refugiados en los países limítrofes. Ahora mismo Polonia es el país donde con diferencia están saliendo la mayor parte de la población refugiada, pero también a otros países como Rumanía, Moldavia, comentabas tú, Bielorrusia también. Entonces, ahí también es la coordinación que hay con las entidades, incluso con nuestras redes internacionales, ¿no? Porque no se trata tampoco de Médicos del Mundo España o la Cruz Roja Española, ¿no? Sino las redes internacionales de entidades. Y el apoyo que se hace a los refugiados en esa atención psicológica o psicosocial, tanto allí como a las personas que están en tránsito, como importante, a las personas que siguen y permanecen en el país y que no tienen pensamiento de salir, porque hay dificultades de movilidad, porque mayores de 60 años un porcentaje elevado, o porque directamente han decidido no abandonar sus hogares, y ese apoyo psicológico se hace fundamental. Estamos terminando. Fernando, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que nos están dando muchas ideas de muchas cosas que hacer. De alguna manera hay que pararnos un poco, pensar y ver dónde puede ser mi ayuda más útil. A lo mejor ahora, mañana no, pero a lo mejor dentro de 3 meses o 4 meses sí que va a ser necesario, ¿no? Yo creo que podemos cerrar también con ese mensaje, ¿no? Sí, quiero hacer un mensaje, bueno, para finalizar como empezaba, lo primero contra este conflicto bélico, que termine lo antes posible y que se respeten los derechos de la población civil, especialmente de los más vulnerables. Hacía referencia a Jesús al interés superior del niño. No nos olvidemos de las niñas y los niños que sufren los conflictos, ni de las mujeres, especialmente hoy que es el Día Internacional de la Mujer. Y luego hacer un llamamiento a la solidaridad en general. En la ciudad existimos muchas ONGs solidarias, unas que trabajan aquí solo en la ciudad, otros que trabajamos en el ámbito internacional, que vamos a seguir trabajando para superar situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de falta de acceso a los derechos. Entonces, la solidaridad surge de un sentimiento espontáneo, de querer hacer el bien, de justicia social, bueno, cada cual, sentimiento religioso, cada cual sus motivaciones, pero se articula a lo largo del tiempo. Somos organizaciones, sobre todo Cruz Roja y los demás que llevamos ya mucho tiempo trabajando en situaciones de conflicto, en situaciones de vulnerabilidad, y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, que nosotros seguiremos trabajando y el sentimiento solidario tiene que ser reflexivo, que la gente se informe
que piense dónde quiere dirigir su ayuda, que busque las alternativas a través de las páginas web de todas las organizaciones o de la administración, y si no sabe cómo, pues que se dirija a los servicios sociales, bien de la Junta o bien del Ayuntamiento, y pregunte qué es lo que puede hacer, que le van a informar. Y animo a todas las personas a seguir siendo solidarias, a seguir colaborando con las organizaciones y a creer que otro mundo es posible y que lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Que no olvidemos tampoco que ayudar, pero también denunciar. Este conflicto hay que denunciarlo y hay que pararlo. Bueno, ha hecho esa referencia, Fernando, a este día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Lo tenemos todo presente cada vez que hemos hablado de las niñas, de los niños, de las... Además, la imagen, yo creo que de este conflicto, la imagen que se está quedando es una imagen femenina. Estamos viendo a las mujeres que están, bueno, saliendo con sus hijos, abuelas. Realmente estamos viendo pocos hombres, por desgracia, porque están luchando o porque los han matado. Así de claro, ¿no? Pero no podemos olvidar nunca que la mujer en una guerra, y iba a emplear una expresión, tomármela con todo el respeto del mundo, es una especie del comodín. Porque tan pronto es la que cuida de los hijos de los mayores como la que puede estar en el frente, por supuesto que también empuñando un arma, puede estar atendiendo a los soldados y puede ser un objetivo y un arma de guerra. Se ha visto en tantos conflictos donde las mujeres han sido violadas, han sido vejadas como una arma, como una herramienta de propaganda bélica. O sea, que no se nos olvide que la mujer, bueno, pues es un instrumento en muchas ocasiones cuando hay un conflicto armado. Ana Belén, y terminamos con... Hablas tú y terminamos con Jesús. Sí, pues efectivamente, las mujeres en los conflictos armados, además de cualquier otro riesgo que puede sufrir cualquier otra persona de la población, las mujeres y las niñas tenemos un riesgo asociado, y es la situación de violencia. Tanto aquellas mujeres que ya vivían en una situación de violencia y que ahora mismo, pues con la situación de caos, se encuentran desprotegidas, como la situación propiamente, pues eso, ser usadas como arma o una manera de hacer daño también a la población. Y es esa violencia sexual muchas veces, y luego, pues hablaba Jesús antes de las redes de tráfico de personas, pues igualmente las redes de explotación sexual de las mujeres, ¿no? que están ahí. En ese sentido, bueno, por no hablar de, efectivamente, también los programas de salud sexual y reproductivo, ¿no? Han salido ya en algunos medios de comunicación mujeres que han dado a luz en búnkers sin una asistencia mínima o sin unas condiciones higiénicas básicas, ¿no? Entonces, que eso también son situaciones que se dan en situación de conflicto armado, ¿no? Y son cuestiones que tenemos que visibilizar y que se integran también en todos los programas que comentábamos antes, en ese trabajo coordinado. Esa es una de las cuestiones que se tiene en cuenta. Toda la evaluación de cuál es la situación de riesgo también de las mujeres, en la asistencia en los programas de salud sexual y reproductiva, la identificación de situaciones de riesgo, la identificación de situaciones de vulnerabilidad, para ponerla en conocimiento y abordarla de manera global y conjunta. Como veis, siempre coordinación, trabajo en red, siempre. Jesús, terminas tú, te ha tocado. Pues nada, muchísimas gracias, agradeceros esta oportunidad que nos habéis dado desde Canal Diocesano para transmitir este mensaje, sumarme al reconocimiento que realizaba Fernando, ¿no?, de esa solidaridad. Nos maravilla la solidaridad de la sociedad española. Acabamos de, bueno, hace ya prácticamente 2 años que empezamos una pandemia, sí, y que hemos sido todas las personas que aquí estamos testigos de cómo la sociedad se ha movilizado para poder ayudar, para poder colaborar. En este caso, igual, nos maravilla la movilización, la solidaridad de la población española. Pedimos que sea eficaz, pedimos que sea dirigida, pedimos que contribuya a solucionar y ayudar a la población que se está desplazando, pero advertimos, también necesitamos que se prolongue a lo largo del tiempo. No nos podemos quemar en estos primeros momentos porque vamos a requerir una intervención muy a largo plazo. Entendemos que, por desgracia, a largo plazo, y va a requerir del esfuerzo de todos y de todas. Entonces, como en un partido de fútbol, no nos quememos en los primeros minutos, que son 90 minutos los que tiene el partido. Y por desgracia además va a tener prórroga. Hay que aguantar, pues encima a la prórroga, y espero que no lleguemos a los penaltis. Ojalá. Pero sí que es verdad que hay que lanzar este mensaje. En esta ocasión
fuisteis vosotros, impulsados por la iniciativa del Consistorio de Toledo, y yo creo que es necesario, ¿no? Que no nos quememos, que no nos desencantemos, que no nos quedemos en ese primer y único esfuerzo, porque va a ser necesario mantenerlo en el tiempo, y quizás lo que ahora creamos que sea poco, luego va a ser más necesario y más eficaz unos meses después. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes, amigos. Ha sido el tiempo de enfoque aquí en Canal Diocesano. Hasta la semana que viene. Buenas noches.